atendernos a esta hora. Queremos que usted nos dé su criterio como un conocedor del tema penal, de la criminología, etcétera, como padre de familia, como abuelo, etcétera, como saber ciudadano. qué piensa de lo que está pasando en nuestro país y si realmente llamar a una consulta popular en estos momentos, crear esa idea, esa fantasía en el país, ayudará a construir una nueva arquitectura de la justicia sin contaminación, Lorena. Doctor, muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de Radio Cuantena. El país se debate entre la pandemia, la inseguridad y la falta de oportunidades. El gobierno aborda temas como temas ambientales. Ahora, el último planteamiento del gobierno ha indicado es llamar a una consulta popular para tratar el tema de la justicia. ¿Esto soluciona la consulta popular? ¿Es la solución a los problemas de inseguridad y de justicia en el país? Saludamos a Richard Andy Cerda y Juan Bautista León Azules. Doctor, Richard Andy Cerda dice, si los policías y militares, si no pueden defender con armas, o sea que van a seguir muriendo, si los fiscales no dan nada más, defienden a los delincuentes, que salgan los fiscales a hacer guardias, entonces los abogados políticos. Bueno, están escribiendo la gente, doctor. Bienvenido, buenos días. Buenos días, doctor. Muy buenos días a ustedes. A ver, mire, no por dramatizar la situación, pero vivimos primero un nivel de inseguridad ciudadana altísimo, y ahí hay que, lo digo muy rápidamente, el gran responsable de la seguridad ciudadana es el Estado, y el brazo ejecutor del Estado inmediato es la policía. Más allá de que el ejército puede hacer alguna labor de coadyuvar a la gestión de la policía, pero no son funciones propias de las Fuerzas Armadas. La policía ha demostrado su ineficiencia, su inoperatividad, y ahí lo que urge es que haya, primero, sin duda, un cambio del mando institucional policial al nivel más alto, al nivel más alto. Todavía por ahora está en mora el tema de la cárcel. La policía no ha podido en la cárcel sacar las armas, no se han podido identificar, están identificados, no se han podido aislar a los líderes, sigue la cárcel en un proceso de corrupción institucionalizada, siguen ingresando drogas y armas a la cárcel. Por ahora no hay mayor escándalo porque no hay más muertos en la cárcel, pero cada día hay una mayor cantidad de droga. Claro, se descubre mucha droga, pero es el 10%, el 15% de la droga que se va. Esta semana tuvimos ya un alijo de 8 toneladas de cocaína. Pero miren, la cocaína ingresa por la frontera. Entonces no hay control en el ingreso. Y aquí se hace, sin duda que es importante un alijo de cocaína, porque el año pasado 210 toneladas métricas a un promedio entre Europa y Estados Unidos, esos son más o menos 8.000 millones de dólares, ¿verdad? Que han perdido, entre comillas, los narcos. Lo cual, pero hay que pensar que si sigue habiendo mucha droga, es porque seguramente sigue siendo un gran negocio y la mayor cantidad de droga sale del país. O sea, hay que reestructurar ahí la policía de manera total. Estados Unidos, alguna vez Nueva York tuvo la policía más corrupta del mundo. Rudy Giuliani como alcalde tenía la experiencia que había sido el fiscal, que había descabezado las 5 familias de la mafia en Nueva York. Con esa experiencia previa, que hizo una reestructuración total de la policía, se fueron a sus casas, y con una policía reestructurada, eficiente, operativa, con capacidad de trabajo y muy alejada de la corrupción, Nueva York volvió a retomar luego de eso la tranquilidad. No digo que sea la mejor policía del mundo, pero hay que mejorar, y la instancia policial, la instancia aplicada, no solo por el tema de lo que dijo el embajador de Estados Unidos en el retiro de visa, pero es que el tema no debe quedar allí, sino que hay que investigar el origen de esa fortuna que han acumulado muchos miembros de la Policía Nacional, de manera que ahí tiene que haber una purga total por la ineficiencia en el tema de la seguridad ciudadana. Y en el tema que incluso hemos conversado muy rápidamente porque el tiempo no daba para más ayer, ¿será la consulta popular una respuesta frente al tema de la inseguridad y a lo que tiene que ver con la administración de justicia? Mire, yo pienso que sí, y voy a decirle brevemente por qué. En lo personal, 1997, antes de la era Chávez y Maduro,
Yo fui convocado como profesor en Venezuela, en la Universidad Central, como profesor de posgrado. En el Instituto de Criminología, una querida profesora, la profesora doctora Rosa del Olmo, sugirió mi presencia en Venezuela, además del training que yo tenía en Venezuela en muchos congresos y conferencias. Fui profesor tanto en el instituto como en el Consejo de la Magistratura, como se llamaba en Venezuela. Y voy a contar una experiencia para que se sepa que es importante que se pueda armar un Consejo de la Judicatura o Magistratura, pero ojo, muy independiente de las incidencias del poder político. No digo que en este momento el presidente Lazo tenga alguna influencia política en el Consejo, no estoy en esa línea, no puedo inventarme algo que no me consta. Pero la mala experiencia, y recuerdo el caso Argentina, denunciado por el profesor Raúl Zapoloni, que está en la Corte Interamericana, él hace el prólogo de un libro que se llama Justicia a la Carta. Cuando un consejo de la judicatura en Argentina, muy cercano al presidente de aquel entonces, el presidente Macri, bueno, era una justicia a la carta. Se ordenaba a quienes perseguir y a quienes no perseguir. Entonces, en Ecuador hemos tenido una vergonzosa actuación del Consejo de la Judicatura, y sobre esto rescato lo dicho de Venezuela. Yo fui al Consejo de la Judicatura como profesor invitado y le preguntaba a la doctora Canestri, la directora, ¿qué incidencia tenía incluso, le dije, el gobierno o la Corte Suprema? Y me dijo Alfonso, ninguna. Yo fui al Consejo de la Judicatura, a la Escuela de Capacitación. Hago una gran pregunta. ¿Funciona una escuela de capacitación del Consejo de la Judicatura en Ecuador? No. Cuando alguna vez empezó a funcionar, ¿qué pasó? Que algunos vocales se nombraban profesores para poder cobrar, no sé si eran 80 o 100 dólares la hora de clase. La ineficiencia del Consejo de la Judicatura de este y de los anteriores está marcada. Primero, porque tienen un sesgo político en su accionar. En segundo lugar, no actúan cuando deben actuar. Conozco un caso reciente de una denuncia en la provincia del Guayas, donde parecería que se ha repetido un caso similar del alcalde Yunda de Quito, donde los abogados o estudios importantes escogen un día domingo, 11:30 de la noche, para dirigir una acción de protección que no tenía nada de urgente a un juzgado que estaba de turno, que era de la violencia, de violencia familiar. Pues milagrosamente va de un juez, no sé qué formación tenga el juez después, dicta de entrada las medidas cautelares de acuerdo con la pretensión del accionante que pertenece al estudio jurídico. Se hace después una sentencia de más de 40 páginas que es de dudosa credibilidad que se haya autoridad del juez. Pero aún no se inicia ni siquiera la investigación para saber qué pasó en ese sorteo. Ahora, en este Consejo de la Judicatura, que termina desprestigiando y restando credibilidad a ese importante, porque un Consejo de la Judicatura, en teoría, debe ser el órgano del buen gobierno, no digo gobierno, de la capacitación, del control, de la disciplina, pero actuando de manera honesta y de manera imparcial. Doctor, lo interrumpo en esta parte. Permítame, mi doctor. El problema no está en las instituciones, no está en el nombre de las instituciones, está en la calidad y la capacidad de las personas que integran las instituciones, y por eso se ha desprestigiado. Cito ejemplos. El Consejo de la Judicatura de hoy, que sigue en funciones, mantuvo durante mucho tiempo jueces temporales que no existen, se los inventaron. No están ni en la Constitución ni en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y un caso muy emblemático, de 9 jueces en apelación y en casación, 7 eran jueces temporales, convocados, yo no digo que no sepan, pero eran convocados incluso jueces que eran presidentes de cortes provinciales para conformar transitoriamente la máxima instancia de la función judicial. No tenían competencia, la competencia nace de la ley, no hay jueces temporales. Así actuaron, cumplieron consignas y en tiempos relámpagos dictaron sentencias condenatorias. Y durante ese proceso, este Consejo de la Judicatura actual, ante una queja de la Fiscalía General del Estado, que no le gustó la actuación de jueces que eran jueces de garantía, ¿verdad? Cogió y primero suspendió a los 2 jueces, y menciono, Flores Mier y Enrique,
fueron suspendidos y en poco tiempo le armaron expedientes y fueron destituidos. Y hay ya sentencia de la Corte Constitucional que condena, cuestiona la actuación del actual Consejo de la Judicatura, que está obligado a indemnizar a cientos de jueces. Va a costar mucho dinero la indemnización, no se los puede retornar al cargo porque los cargos están ocupados. ¿Y quién va a pagar esa factura? El Estado ecuatoriano. Y allí el señor Procurador General del Estado guarda silencio total, anda viajando a ver cuánto puede recuperar. Pero ojo, el Estado va a tener que pagar esas indemnizaciones y debiera repetirse contra quién. Contra el actual Consejo de la Judicatura. Es un consejo ineficiente, no es operativo, no ha tenido imparcialidad. Ese consejo tiene que irse. Doctor. ¿Cómo reemplazarlo? Porque antiguamente, ¿qué pasaba? Un poder judicial más pequeño dependía de la Corte Suprema, llamada en aquella época, el control, la disciplina, claro, el gobierno, las sanciones, etc. Hoy en realidad es un poder dentro del poder del Estado, la Administración de Justicia. Debe haber independencia en el Consejo de la Judicatura, tanto de la propia función judicial, para que no haya una relación de jerarquía, como de las instancias políticas, ejecutivo, legislativo o asamblea hoy, puede ser Congreso mañana. Doctor, ¿De qué depende doctor, esto? sí. Que la consulta es una respuesta que el señor presidente está dando en el centro. ¿Para qué? Para crear un mecanismo que permita armar un consejo de la judicatura independiente, autónomo, eficiente, que esté al margen de las incidencias del poder político, porque eso pervierte la función de un consejo de la judicatura. Este consejo es incapaz, muy parcializado, debe ir. No sé si por dignidad renuncien y se vayan, puedan nombrarse. Doctor, usted acaba de anotar dos puntos importantes. Sí. Es importante. ¿Acaso ese país alguna vez no ha tenido un presidente de la Corte Suprema como Gonzalo Zambrano Palacio? Él decía, por mí hablan mis providencias. O un fiscal general como Edmundo Durán Díaz, que honró el ejercicio del cargo. Sí ha habido ciudadanos prestantes en el Ecuador y debe haber otros también. Doctor, ¿me está escuchando, doctor Zambrano? ¿Me está escuchando? Sí. Ya. No lo escucho bien. No sé. Correcto. Si a ver, permítame interrumpirlo para anotar algunos datos importantes de lo que usted ha comentado. En la convocatoria que está proponiendo, que es para el 2023, el presidente Guillermo Lasso, está hablando de la posibilidad precisamente de eliminar el Consejo Nacional de la Judicatura y también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El origen de la creación de estos dos organismos se dio luego del fracaso total en la década perdida del 98 al 2006, en que tuvimos 8 o 9 presidentes de la República y llegó a un estado tan deplorable la justicia y el Congreso, que el presidente Correa ganó sin poner candidatos a diputados. Y lo primero que propuso en una reforma constitucional fue meterle la mano a la justicia, como indicó. Y ahí nació, para crear una estructura que participe la ciudadanía y una justicia independiente, nació precisamente el Consejo Nacional de la Judicatura. Yo recuerdo que en ese proceso lo trajo al juez Baltasar Garzón para que haga una especie de veeduría total para reorganizar el Poder Judicial, y para poder que participe la ciudadanía se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿verdad? Ambos organismos ahorita están como cucaracha en pico de gallina, como dice el pueblo, porque definitivamente han dejado de ser organismos que ayudan a resolver los problemas del país. Se han politizado, se han corrompido y además han sido instrumentos también para contaminar las instituciones del Estado de control ciudadano. Mire, usted acaba de decir que en Argentina se creó en ese Consejo de la Judicatura una justicia de la carta. Yo recuerdo que el primer presidente del Consejo de la Judicatura que nombró el presidente Correa fue precisamente un ingeniero en telecomunicaciones que se sentó ahí y dijo, en la revista Vistazo está, que un año ya le servía como experiencia para él haber conocido todo el manejo del derecho jurídico, penal, civil, constitucional, y que por lo tanto estaba
en probidad de aplicar la organización de una justicia correcta. Doctor, ¿cómo podemos volver a un control directo si antes no se depura? Porque desde ahí quedó organizado todo un sistema en que se nombraron jueces, magistrados, fiscales, con estos dos organismos que hoy el presidente Lazo pide desaparezcan del mapa. Pero ¿cómo lograr evitar que en esas estructuras no quede precisamente el germen de la corrupción con la que se ha venido manejando en justicia a la carta estos organismos, doctor? Adelante. La consulta popular, doctor, ¿permitirá sacar la mano de los políticos en el manejo administrativo de la justicia y también que esto no se convierta en un instrumento de persecución política? La consulta per se no va a solucionar nada, porque reconozco que ni el Consejo de Participación Ciudadana ni el Consejo de la Judicatura, después de más de una década, ha dejado una pésima experiencia. Las malas experiencias no hay que repetirlas. Entonces, ¿cuál ha sido el problema de fondo? De los funcionarios que terminan... Doctor, nos está haciendo interferencia una señal en su computadora o en su celular. Si le baja el receptor. Que le quita la claridad de su voz. Hay un sonido... Ahí, perfecto. A ver, tal vez ahí me escucha mejor. No, ahí volvió. Hay un ruido ambiental. Parece que es producto de la máquina, de la computadora o del celular. Es un zumbido fuerte. Ya, no sé si en este momento hay buen audio como para continuar. No, hay un ruido alrededor. Ahí salió el ruido. Ahí salió el ruido. No, es un ruido fuerte que apaga su voz, mi doctor. Bueno, puede ser que los amigos de lo ajeno también molesten, pero en fin. No sé si ahí está mejor. Como que eleva un poco su voz entonces, doctor. Bueno, no hay problema, yo lo hago. A ver si ahí está mejor. Ahí ¿cómo está? Mire. No, doctor, hagamos algo, mi doctor, para no perder esta importante última parte suya. Parece que es un ruido que está incrustado ahí en el sistema suyo. Vamos a llamarlo por teléfono directo a su línea, ¿no? Para sacar su audio, doctor, y congelamos su imagen acá, porque es muy importante su criterio en esta parte final del tema que le hemos pedido analizar, que usted nos ha permitido consultar, compartir. Lo estamos llamando directo a su teléfono celular, doctor, para tomar el audio y escuchar al doctor Alfonso Zambrano Pasquel en este tema del análisis sobre la propuesta para el próximo año del presidente Lazo de la consulta popular para reorganizar el sistema judicial en el país. Ahora sí. Ya lo estamos rescatando con el audio necesario, Lorena. Qué importante este tema, ¿no? Tantas experiencias, pero necesitamos voces como de ellos, que tienen conocimiento y pueden aportar y orientar mejor a este gobierno en estos temas. Porque si no se depura y limpia primero la función judicial, si el gobierno norteamericano no entrega la lista de los que indica, y ya la judicatura salió y dijo que no era así. Por eso vamos a entrevistar en estos días al presidente de la Corte Suprema, Iván Saquicela, y a la presidenta de la Judicatura también. Ya, ahora sí, doctor, ahora sí rescatamos la señal, acá vamos a congelar su imagen. Ahora sí, en la parte final, doctor, para que usted dé su conclusión y resumen de este tema. Adelante. Continúe. Bueno, ahí sí me escucha sin interferencia. Perfecto. Fuerte, bonito y claro. Está muy bien. A ver, voy a recapitular, voy a simplemente a concluir porque el tiempo no da para más tampoco. A ver, yo decía hace un breve momento que la experiencia del Consejo de Participación Ciudadana y luego del Consejo de la Judicatura ha sido una experiencia negativa. ¿Por qué razones? Probablemente porque ambos organismos nacieron y creyeron
que tenían compromisos con el poder político que les dio origen. Y ese yo pienso que es el punto de quiebre, el mal inicio. Miren, el mismo doctor Zavala decía siempre que la institución no hace, honra a la institución, y por eso mencioné a Gonzalo Zambrano Palacios, al mismo Edmundo Durán Díaz, y alguna vez dijo el doctor Héctor Romero, como presidente de la Corte Suprema aquella época, hay que evitar que la política, y dijo gráficamente, le meta las pezuñas a la administración de justicia. Ese es el punto de quiebre. Ahora, es importante un consejo de participación ciudadana. Yo ya no le veo sentido histórico porque ha sido un desastre la forma como se ha manejado, porque se creía que era una manera indirecta. Cuando hablamos de democracia, tenemos que pensar en una democracia real, donde pudiésemos participar todos los ciudadanos. Eso no existe. Hay una democracia llamada participativa, que es indirecta, donde se nombran a personas para que ejerzan determinadas funciones. No es que la función era mala por el solo hecho de haberla creado. La función resultó ser mala en el ámbito de su ejercicio práctico. ¿Por qué? Porque desde el inicio el Consejo de Participación Ciudadana tuvo una clara influencia política. Y luego, el Consejo de la Judicatura fue también en la misma línea. Entonces, eso hizo que nacieran con un problema de origen terrible, del cual no se pudieron desligar. Entonces, mire, ¿se necesita un Consejo de la Judicatura? Sí, como órgano de gobierno de la función judicial. Pero le rescato algo. Antes del año 2007, 2006, no es que todos los consejos de la judicatura estuvieron salpicados de actos de corrupción, ¿no? Había que tomar en consideración que los primeros años del Consejo de la Magistratura estuvo constituido por juristas de mucha experiencia y probidad. Se manejó muy bien, porque era un Consejo de la Judicatura independiente de... Incluso, ¿quién nombró el primer Consejo de la Judicatura? Fue la propia Corte Suprema. Pero la Corte Suprema no intervino sino en el proceso de estructuración del Consejo de la Judicatura y nada más. Y nada más. Entonces, podía actuar. ¿Por qué? Porque no tenía ese compromiso político de crear una justicia a la carta. Entonces, ¿se necesita un Consejo de la Judicatura? Sí. Y el Consejo de la Judicatura debiera incluso funcionar adecuadamente una escuela de capacitación o de formación. Porque en la experiencia que yo preguntaba en Venezuela, se puede buscar el tema de España, se puede buscar el tema de... ¿Hay escándalos en España de corrupción que involucren al Consejo de la Magistratura? No los hay. Hay en Colombia, no lo conocemos. Hay Perú, no lo conocemos. Conocemos los sitios donde se ha dado, que es el caso, por ejemplo, de Argentina. Y este tema de los jueces temporales, que este consejo ineficiente, inoperante y muy comprometido políticamente, mantuvo para de 9 jueces, 7 temporales. Ahí... Doctor, perdón de que lo haya interrumpido, pero hemos llegado a la parte final. Vamos a los siguientes temas, pero esta segunda parte la vamos precisamente a analizar próximamente con usted y con otros representantes precisamente de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana, porque esto ya obliga a un gran debate sobre la persistencia o no, o si se mantienen, qué rol deben cumplir estos organismos, cómo se modifica para que no se conviertan en el eje rector del manejo de la justicia y también de los nombramientos como contralores, defensores públicos, como ha venido sucediendo con el Consejo de Participación Ciudadana, que parece ya cumplió en su momento su etapa y que ahora son un grave problema para la organización del Estado. Muchas gracias, doctor. Será usted una próxima oportunidad. Muy gentil por habernos atendido en esta mañana, Lorena. Vamos con